Y queremos agradecerle, no vamos a hacer presentaciones de currículum porque vamos a entrar hasta las 12 de la noche. Vastos currículum de los compañeros periodistas. El día viernes estuvieron, antes de salir para Paraná, haciendo una entrevista a Alberto Fernández, el presidente electo. La verdad que fue muy sustancial, con muchísima información para analizar y reflexionar. Queremos agradecerle a ustedes la presencia. En este sábado estuvimos pensando si lo hacíamos adentro o afuera. El pronóstico daba que iba a llover y al final lo estamos haciendo en este hermoso lugar afuera. Y agradecerle a Roberto y a Cintia. La mayoría de los que vino seguro que ya lo conocen, no vamos a hacer presentaciones grandilocuentes, pero es como el corolario de un programa de radio que se llamó Cazadores de Utopías, que acabamos de culminar, que fue una especie de trabajo militante, radial, una construcción de contrasentido hegemónico en todo este tiempo, y la verdad que nos dio muchísimo placer transitar la radio paranaense desde notas locales, notas culturales y entrevistas nacionales que muy pocos medios de la ciudad pueden hacer en lo que lleva adelante un gran esfuerzo de producción. Así que es el corolario de todo esto, y como oyentes de Roberto y de Cintia queríamos contar con ellos, que ya vienen transitando varios lugares de la Argentina, han hecho construcciones de libros y demás, y queremos aprender porque son comunicadores. En una época me acuerdo que hablaba con Claudio Caleta, el economista, y me hablaba muy bien de Roberto y me decía: es el que más me gusta de todos los periodistas porque hace editoriales sin leerlas. Sí, y generalmente todos construyen editoriales leyendo. El caso de Roberto no, y eso habla de que además de ser un periodista es un cuadro político, y es un placer. Y lo mismo con Cintia, que yo la conocí hace 2 o 3 años, no la conocía antes, y es un placer que estén acompañándonos hoy acá en Paraná. Un saludo especial para las compañeras Micaela y Sabrina, con quienes formamos parte de Cazadores de Utopías este año, a Cecilia, que nos acompañó en todo lo que es el diseño para las redes sociales, al Chino Albornoz, que debe estar llegando desde la radio, y a cada uno de ustedes que alguna vez nos acompañó en diferentes emisiones, a Lucy, que formó parte el año pasado con Las Brujas Quemando el Patriarcado, uno de los segmentos que teníamos en Cazadores de Utopías, y le vamos a dar el lugar a los compañeros. Quizás arranca Cintia y después termina Roberto. Gracias a ustedes por venir. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a Juan Pablo Enríquez, a Sabrina Mitimerlo, que no sé por dónde anda, y a Micaela Romero Carranza, los 3 compañeros y compañeras de Cazadores de Utopías. Muchas gracias a Pedro Báez también, que lo veo aquí, porque hemos trabajado en la etapa de la Defensoría del Público, cuando vivimos tiempos felices, cuando intentábamos democratizar a nuestro paso todo lo que hubiera. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos, además, cada vez que venimos a estos lugares, cada vez que recorremos la Argentina, corroboramos la multiplicidad de identidades que tenemos, ¿no? Las múltiples miradas de la vida y el mundo, y corroboramos el divorcio que hay entre esas formas de ver la vida y el mundo y las representaciones que tenemos en los medios de comunicación. De hecho, si ayer o mañana enciendo la televisión en la ciudad de Buenos Aires, no voy a encontrar ninguna representación de Entre Ríos, no voy a encontrar ninguna representación de la vida de Paraná. Hoy nos llevaron a comer pescado y casi con vergüenza porteña tenía que hacer muchas preguntas, ¿no? Digamos, hay boga, hay surubí. ¿Y qué me dice a mí la boga? ¿Qué me dice el surubí? ¿Tiene poca espina? No, tiene gusto más barroso, menos. Es decir, hay una serie de conocimientos que deberían hacer a las identidades de quienes vivimos en la Argentina y vamos desconociendo. Entonces la oportunidad de venir cuando nos invitan también es abrir el corazón a las distintas realidades y llevarnos impregnados esos olores, esas formas
formas de expresarse, de moverse, que los medios de comunicación nos están vedando. Entonces, creo que vivimos una oportunidad histórica en la Argentina de hoy, porque ya tenemos vasta experiencia en el campo de la comunicación, ¿no? En principio, decíamos recién, hace un ratito, cuando estaban haciendo la transmisión del programa, pensaba y recordaba esa perspectiva gramsciana de cuando lo nuevo intenta nacer y lo viejo se resiste a morir, ¿no? Y es la etapa del monstruo, digo, hace como una definición que puede parecer muy compleja. Entonces, ¿cuál es el tiempo por venir? ¿De qué se trata el desafío de la Argentina por construir? Después de haber tenido una serie de experiencias y de retrocesos en estos últimos años muy dolorosos, que la mitad de los pibes y de las pibas de la Argentina tengan hambre, nos duele en el alma. La pregunta es qué vamos a hacer para poder salir de esa situación. Que tengamos que seguir pidiendo justicia para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, para Iván Pérez, para todos los pibes y las pibas. Decime. No, decía de milagro, ¿verdad? Claro, bueno, en principio pedir justicia para todos los pibes y las pibas que están siendo asesinados por la espalda en el marco de la violencia institucional y que no está denunciado en los medios de comunicación, o lo está muy poco, y por eso la relevancia de programas como Cazadores de Utopía, la relevancia de quienes insistimos pensando que la comunicación es una batalla cultural, tener que seguir reclamando justicia y libertad para los presos políticos en la Argentina, tener que seguir diciendo queremos una Navidad sin presos políticos en la Argentina, o como dice el presidente electo, con prisiones arbitrarias. Digo, queda claro que ha habido persecución ideológica, que ha habido persecución sindical y que se ha pagado hasta con la propia libertad en la Argentina de Mauricio Macri. Pensar que todavía vamos a tener que seguir reclamando, o reclamando todavía con más fuerza, por la concentración comunicacional. En el campo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconocemos que la comunicación concentrada conspira contra las democracias. Y lo que reconocemos es que durante el kirchnerismo discutíamos, ¿es posición dominante, es posición hegemónica, es oligopolio, es monopolio? No, es posición dominante. Bueno, caramba, tenemos la mayor concentración comunicacional de la historia de la Argentina. Tenemos una única empresa, que es Telecom Clarín, que es la única de todo el país que puede dar lo que se conoce como el cuádruple play, ¿no? Que puede dar internet, que puede dar telefonía fija, que puede dar telefonía móvil, que además puede dar radio, puede dar televisión, y que además maneja papel prensa, porque no hay que olvidarse que sigue teniendo esa posición por no solo la cartelización que tienen desde lo simbólico, sino porque en el marco de la dictadura cívico-militar hicieron algo que se llama pacto de sindicación. Se pusieron de acuerdo, Clarín y La Nación, y lo que hicieron fue determinar que todas las decisiones que tomen las van a hacer a puertas cerradas y luego la contrastarán con la posición del Estado. Hay una parte de papel prensa que es de todos y de todas, que es del Estado. Sin embargo, se vuelve una porción minoritaria por ese pacto de sindicación, y esas consecuencias de la dictadura cívico-militar siguen en la Argentina de hoy. El punto es, ¿queremos verlas? Tenemos posibilidad de visibilizar los grados de conflictividad real que hay, porque si tenemos que pensar en los medios de comunicación como un territorio, como una nueva cartografía, se van expandiendo o se van contrayendo esos límites geográficos comunicacionales, si quieren. Y hoy vivimos en un territorio muy pequeño, si es por pensar en la territorialidad que nos deja esa comunicación que hoy está concentrada. Y que no solo se trata de la cantidad de licencias que se puedan tener, sino, conversábamos más temprano en el programa de radio, de las pedagogías que construyen los medios de comunicación. Hay una pedagogía en el marco de esa comunicación concentrada que nos dice que es noticia y que no lo es. Que nos dice que si Iván Pérez es asesinado por la espalda, eso no es noticia, porque los hechos de violencia institucional no son hechos de inseguridad. Nos dicen que la inseguridad es un delito de la propiedad privada de quienes menos recursos económicos tienen a quienes más. Nos dicen entonces que silenciando
las lógicas clasistas de producción que todavía tienen, hay quienes tienen más derecho en la representación de subjetividades que otras personas, y quienes más derechos tienen son quienes más poder tienen, y en una Argentina desigual, que tenemos que preguntarnos si es una verdadera democracia, quienes tienen recursos económicos son los que más tienen. Eso significa ser. Decía Bourdieu, que es alguien que tal vez hayan estudiado, que lo tengan allí rememorado, ser es estar en los medios de comunicación. Y aquí viene la crueldad de las exclusiones. Entonces, quien no está, no es, no existe. Si a través de la palabra reconocemos que damos existencia. Recién la mamá de Mica me decía que tuvo 8 hijos e hijas. Bueno, caramba, que ha tenido que nombrar para dar existencia, ¿no? Has tenido que bautizar, le has tenido que poner un nombre. Y en ese nombrar se dio existencia, y en esa existencia aparecen símbolos. Cada uno de nosotros o de nosotras llevaremos un nombre que nos lo han puesto por alguna razón que nos contarán. Entonces ahí podemos dimensionar la importancia de la palabra en la creación de mundos. Y en la creación de mundos hay algunos que entran y otros no. Esa es la disputa territorial que damos en el marco de los medios de comunicación. Damos disputas por los sentidos, por quienes construyen los sentidos, quiénes son los habilitados y quiénes son los habilitantes. ¿Qué sentidos se construyen? Hay cancerberos de la palabra. Hay quienes determinan que algunos podemos hablar y otros no. Y esa es una tragedia social, eso es un hecho de violencia profunda. Porque si estamos asumiendo que ser es estar, y que si hay personas que no están, no existen, ¿dónde están las personas con discapacidad en los medios de comunicación? ¿Es que en la vida real no existen? ¿Dónde están los pescadores y pescadoras en los medios de comunicación? ¿Dónde están los campesinos y campesinas? ¿Dónde está el colectivo LGTBIQ+? ¿Dónde están los géneros y sus representaciones? ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿Dónde están los pobres de toda pobreza? Si no es que no están para ser estigmatizados, si es que no están para ser estereotipados, si es que no están para ser discriminados. Digo, ¿dónde están con su sabiduría, con sus conocimientos, con sus necesidades y con sus reclamos? ¿Dónde están si una marcha es un problema de tránsito en el marco de los servicios de comunicación audiovisual? ¿Dónde están si desde el noticiero me dicen no vayas hoy al centro porque hay muchas marchas? Caramba, andá que tenés que ir a reclamar por los derechos humanos en la Argentina. Entonces vivimos en un mundo del revés. La pregunta es, después de todos estos años aciagos, de estos retrocesos en materia de derechos humanos en la Argentina y específicamente el derecho humano a la comunicación, si quienes asuman las responsabilidades en el ámbito gubernamental estarán a la altura de las circunstancias que requieren estos tiempos por venir para las inclusiones que nos deben. Se habla mucho de la deuda externa, ¿no? Se habla mucho de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la deuda social interna que tenemos y la deuda comunicacional que tenemos en la Argentina y el reconocimiento de que todavía hay oprimidos y oprimidas comunicacionales. Alberto Fernández a veces habla, como suele ocurrir, de darle voz a los que no tienen voz. Bueno, esto no es así. Todas las personas tenemos voz. Todas las personas tenemos algo para decir. Ocurre que nuestra voz ha sido pisoteada, nuestra voz pudo haber sido silenciada y que lo que tenemos que hacer es asumir, por un lado, la lucha de la amplificación de esas voces, porque si no yo me estoy poniendo en el lugar también de dominación, ¿no? Yo soy el que te doy la posibilidad de la voz. Y esto no debería ser por lo menos así, o deberíamos reflexionar si es que pensamos que aquí hay una ciudadanía comunicacional. Si nos pensamos sujetos disruptivos de derechos en el marco del campo comunicacional, nos pensamos en la acción de la toma de la palabra como la toma del poder. Si no logro tomar la palabra, ¿cómo voy a tomar el poder? Por eso, en estos tiempos tan difíciles de hambre en la Argentina, se dice, y hay otras prioridades. La prioridad esencial es acceder a información porque con información tomo decisiones todos los días de la vida. Es acceder a información que sea plural y que sea diversa. Es decir,
Sin soberanía comunicacional es muy difícil pensar otras soberanías, entre ellas la soberanía alimentaria. Tuvo, si quieren, Alberto Fernández ya una transformación en el campo desde que comenzó, que dijo la comunicación es un negocio, a las últimas declaraciones vinculadas con el reconocimiento de, en el marco de la futura lucha contra el hambre, la existencia de concentración en el campo de la alimentación, de la producción y de la distribución, diciendo a su vez que reconoce que hay concentración en el campo de las telecomunicaciones. Ya eso nos pone en un escenario distinto, porque si no podemos reconocer el problema, difícilmente lo vayamos a poder solucionar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una oportunidad de pensar que este nuevo presidente, con sensibilidades concretas de los desposeídos, de los bienaventurados, decía el otro día, ¿no? Ayer, pasan tantas cosas que en la entrevista que tuvimos ayer hace nada, un par de horas, y uno podía reflexionar también ese carácter bíblico, ¿no? La bienaventuranza, bienaventurado aquel que viene, los desposeídos, que serán los primeros, y él lo reconocía también. Pero entonces, dar la posibilidad de que ese pensamiento de los pobres de toda pobreza que hoy él legitima desde el ser desposeído, desposeída más bien de bienes, también lo pueda pensar en términos culturales. Dar la posibilidad de que piense que la distribución no solo es económica, sino que la distribución también es informativa. Dar la posibilidad de que piense la soberanía en términos de acceso y de universalización no solo al salario y a los recursos en los que está pensando, sino también de acceso a la posibilidad de la comunicación. Creo que ese es parte del desafío por venir. Poder expresar quienes trabajamos en el campo de la comunicación la necesidad de una equidad, de una inclusión, de una corrección de las asimetrías que existen, que hoy nos condenan, realmente creo, a una sumisión que es colonialista. Aquí mi compañero muchas veces, hoy nos reíamos, me reta por algunas palabras que sigo usando, ¿no? Porque parece que son tiempos, o parecería que vendrían tiempos de aproximaciones indirectas, ¿no? Tal vez de no ir directamente. El otro día, Alberto Fernández, en el plano del Poder Judicial, cuando le preguntamos sobre la democratización del Poder Judicial, cuando le preguntamos sobre la situación de los presos políticos en la Argentina, y él decía, en realidad, hay detenciones arbitrarias, que sí, efectivamente, hay procesos en marcha, pero se les quitó la libertad por haber sido opositores al gobierno de Mauricio Macri. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué harás algo, tomarás alguna decisión en este sentido? Bueno, es el campo del Poder Judicial. Bueno, entonces en el campo del Poder Judicial, democratizar el Poder Judicial, él decía, bueno, finalmente ese término no contribuyó y terminó fortaleciendo la posición conservadora de esos sectores. Y automáticamente lo pensé en el plano comunicacional. Hablamos 45 minutos, pero no nos dio tiempo para todas las repreguntas que hubiéramos deseado, porque fueron muchos los temas. Pero ahí la similitud, si querés, o la analogía es casi inmediata. Si piensa que en el ámbito del Poder Judicial, sabemos, casta en la Argentina si las hay, con acceso inequitativo también, con un marco de poder judicial más que de justicia, si piensa que esa lucha por la democratización lo que hizo fue consolidar más las posiciones conservadoras, es posible que lo piense también en el campo de la comunicación, ¿no? Que la lucha por la democratización de la comunicación terminó consolidando la concentración, la ultraconcentración comunicacional. Pero también me preguntaba el otro día, ¿en qué subsuelo medieval nos deja Mauricio Macri, nos deja Cambiemos? Primero porque la agenda del gobierno progresista se centra en el hambre y porque seguimos reclamando por la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate vos, la agenda progresista, ¿qué ejes tiene? No es ampliatoria de los derechos humanos en los términos que podríamos pensar debería estar el siglo XXI. Es más propia del siglo pasado.
Que no exista la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina no quiere decir que sea una agenda actual. Habla del rasgo conservador histórico de este país que sigue arraigado en buena parte de la sociedad, ¿no? Entonces, como parte de este subsuelo medieval en el que nos está dejando también, ¿no? Mauricio Macri, el neoliberalismo, también en el campo comunicacional tenemos estas serias dificultades, porque fíjense que nos deja ultraconcentración, nos deja organismos de control intervenidos o ultragubernamentalizados. Esto también es una agenda del siglo pasado. El consenso internacional ha llegado a la conclusión de que en materia de comunicación, y sobre todo de comunicación audiovisual, las autoridades de aplicación tienen que tener representaciones de todos los sectores, deben garantizarse las continuidades cruzadas con los gobiernos para lograr independencia y autonomía en la acción, porque por ejemplo trabajan sobre decisiones del espectro radioeléctrico, que es patrimonio de todos y de todas, y hay conceptualizaciones que piensan en el patrimonio de la humanidad. Entonces se han denigrado tanto las conceptualizaciones en la Argentina que se llegó a esto, acopamientos de organismos de control, que lo mismo he hecho en otras materias, como la Oficina Anticorrupción, tal vez sea uno de los mejores ejemplos. Lo hizo en materia de comunicación audiovisual, intervenida la Defensoría del Público, un organismo virtuoso que ha sido reconocido por el mundo. La tarea que llevaba adelante de alfabetización comunicacional, de audiencias públicas constantes, en la comprensión de que las democracias deben ser participativas. Este sí es aún el debate que tenemos por delante. ¿Podemos llamar democracia a lo que tienen en Chile? ¿Podemos llamar democracia cuando el presidente Sebastián Piñera es quien comanda las violaciones a los derechos humanos, porque son sus fuerzas del orden, entre comillas, las que violan los derechos humanos, y sin embargo se sigue adelante y violan los derechos humanos de manera planificada y sistemática, con violaciones, como ustedes saben, a las mujeres, con desnudos de manera constante, las vejaciones, con los disparos a los ojos, ¿no? Con esas ablaciones oculares tan simbólicas, tan potentes, con asesinatos de personas que todavía ni siquiera sabemos cuántas son, con desapariciones, con torturas. Y eso es democracia. Es democracia cuando las grandes mayorías populares son excluidas de la participación, por supuesto, pero de la vida política, de la vida económica, de la vida social, de la vida cultural. Bueno, el reclamo de Chile es el mismo reclamo de Colombia, es el reclamo que también surgió en el Ecuador. Entonces es necesario reflexionar en cuanto a las democracias que queremos constituir, y si no constituimos democracias en la perspectiva del mandar obedeciendo, que es lo que hacemos en la Defensoría del Público, esa perspectiva del buen vivir y del mandar obedeciendo, que lo que nos dice es que debemos generar canales de participación constante y permanente para la toma de la palabra pública, para la construcción colectiva de políticas públicas, y entonces que el funcionario, la funcionaria, esté como un ejecutor o ejecutora del mandato popular que no queda secuestrado en un voto, que es renovado de manera constante en espacios de participación como pueden ser las audiencias públicas. Digo, si no se constituyen esas democracias, ¿cómo se redistribuye? Queda pendiente la pregunta de escenarios de asimetrías tan violentas, porque las exclusiones generan violencias. Entonces hablamos de las violencias físicas inmediatas, pero los antecedentes son de violencias en el campo cultural, en el campo social y en el campo comunicacional. Entonces, frente a esas asimetrías tan violentas, ¿es el diálogo nada más lo que construirá la posibilidad de la redistribución? ¿Cuáles serán las espaldas suficientes que habrá que constituir para una correlación de fuerzas semejante, para que esos poderes fácticos de la Argentina asuman que van a tener que perder algo? Porque hay mayorías que tienen que ganar. La elección que nos da gran parte de América Latina es suficiente para eso. Ver que evidentemente las mayorías populares en Chile, en Colombia,
también en Ecuador, clamaban porque los medios de comunicación no representaban lo que estaba ocurriendo. Clamaban en las calles por la opresión comunicacional que vivían. Y sí, claro, en escenarios de violencias, ahí increpaciones, ¿no? Increpando de manera directa incluso a periodistas. Muchos de ellos y de ellas que no lo sabían. Ha habido periodistas de aquí de la Argentina que una vez que pisaron las calles de Bolivia, cuando se fueron de aquí diciendo que no había golpe de Estado, empezaron a entender cómo eran los reclamos. Empezaron a entender qué significa ser una Bartolina, qué significa bancar las polleras. Entonces, qué importante, por un lado, lo que me pasaba muchas veces en la defensoría, que me decían, la verdad que yo no sabía. Entonces, qué importante seguir pensando en el plano de la alfabetización comunicacional, de la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Para mí una de las mejores frases, no por frase y por taquillera, sino por lo que significa es la patria es el otro, la patria es la otra. Entonces escuchábamos en la mesa de, muchísimas gracias por otra parte, del hotel en el que hemos estado, que tiene una vista, estamos, extraordinaria al río, escuchábamos en la mesa de al lado un señor que esta mañana en el desayuno decía, bueno, salvando la República, es cierto que ahora el pequeño comerciante, la pequeña empresa, la gente que anda por la calle, no le va a ir peor, le va a ir mejor ahora, salvando la República. Entonces lo que sobreviene allí es, señor, ¿usted qué piensa que es la República? Si no somos nosotros y nosotras, si no somos esos de los que usted dice ahora le van a poner plata en el bolsillo, si no son los comerciantes, las comerciantes, si no son la pequeña y mediana empresa, si no somos los que vivimos en la Argentina, ¿quién es la República a ser salvada? Pero ahí también hay una gran parte de la disputa, ¿no? Gran parte de la disputa que tenemos por delante. Y allí hay una disputa que es simbólica. Que Hernández Arregui lo explicaba muy bien de todas maneras, y por eso, a ver, porque ya miro de costado para el resto del diccionario, pero una de las cosas que intentó la dictadura cívico-militar en la Argentina es que yo no nombre a Hernández Arregui, que yo no nombre a Jaureche, que yo no nombre a Scalabrini Ortiz, que yo no nombre a Rodolfo Walsh, que yo no nombre al Bebe Cook, y puedo estar de acá hasta pasado mañana. Y los tenemos que nombrar y las tenemos que nombrar, y tenemos la obligación histórica, con conciencia histórica de ese fondo de la patria sublevada, comprender cuáles eran esas conceptualizaciones, porque han pensado muchas circunstancias que vivimos en la Argentina y que las han querido enterrar. Entonces tenemos la misión, aunque me digan anacrónica, aunque me digan antigua, aunque me digan setentista, pero vayan buscando todos los adjetivos que quieran. Hay que seguir retomando esas palabras. Y Hernández Arregui tenía clarísimo, ¿no? Esa clase media que pretende ser clase alta y que defiende los valores cuando le son contraproducentes, y que habla de grandes valores cuando está queriendo pertenecer a donde nunca va a poder pertenecer, y habla de grandes valores, y entre ellos la República. Léanlo, está escrito, ya lo explicó porque ya lo vivió. Y cuando escuchaba no recuerdo ahora el nombre de la compañera de Piñera, diciendo, son extraterrestres, son alienígenas. Bueno, ¿y qué creen que decían cuando avanzaban los cabecitas negras a la Plaza de Mayo? ¿De dónde vinieron?, decía Silvino Campo. ¿De dónde salieron? Son extraterrestres. Decían las mismas palabras. Entonces todavía tenemos lucha de clases. Bueno, las podremos recategorizar, pero todavía aquí hay luchas históricas por dar. Y en el campo comunicacional esas luchas se reproducen. Entonces la oportunidad histórica es, y voy cerrando, ¿no?, porque yo podría estar hasta pasado mañana. La oportunidad histórica es, sin duda, reflexionar en torno de todos esos esfuerzos que hemos hecho en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
reconociéndolos también como banderas históricas. No fue una idea nuestra nueva. Llevábamos las luchas de quienes de manera constante y permanente hablaron del derecho humano a la comunicación. Las luchas que vinieron del 50, del 60, del 70, de los que dieron la vida por el derecho humano a la comunicación en todos los tiempos. Por eso uno sigue diciendo, sí, también es por los 30.000, ¿sabés que sí? Porque hemos perdido una generación que luchó también por el derecho humano a la comunicación. Y en este marco de ser antigua, yo traje un librito, porque bueno, el editorial del viernes justo de ayer en la radio fue sobre el informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples. Este es un trabajo que se hizo en la década del 70 en Naciones Unidas, en la UNESCO, frente al reclamo permanente de las organizaciones sociales, de estos luchadores y luchadoras, de estos cazadores y cazadoras de utopías que tienen muchas décadas, en el reclamo de que la información en el mundo circulaba del norte al sur, que la información mundial seguía estando vinculada a altos grados de colonialidad, que había imperialismos que seguían poniendo una fortaleza tal en la palabra empeñada que los grupos históricamente vulnerados no tenían lugar. Se decide en el marco de Naciones Unidas pensar primero en escuchar a todos los pueblos del mundo. Crean una comisión para representar a América Latina. Estaba Gabriel García Márquez, ¿no? Que también lo conocemos por su obra literaria, no sé si tanto por sus luchas como por ejemplo esta. Y recorrieron el mundo y escucharon a los pueblos del mundo, y lo que le dijeron los pueblos del mundo es lo que siguen reclamando ahora: que las personas con discapacidad no tienen lugar en los medios de comunicación, que los migrantes y las migrantes no tienen lugar en los medios de comunicación, que hay grupos históricamente excluidos, que las mujeres no tenían lugar en los medios de comunicación, y que era necesario entonces cambiar la lógica de la concentración y la transnacionalización de la comunicación. No se hablaba de globalización en ese tiempo, se reconocía la transnacionalización en ¿qué? En la construcción de un pensamiento único, en la voluntad de acomodar las identidades a la de esa corporación transnacionalizada. Y entonces, en el borrado de ese delineo de las formas que decía al comienzo de ver la vida y el mundo, de las expresiones, de las culturas, de los idiomas, de las cosmovisiones, de la forma de vestirnos, de la forma de ser, de la forma de pararnos frente a distintas realidades. Entonces empezó a pensar en un nuevo orden de la información y de la comunicación. NOMIC se llamó, un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Extraordinario. Se presentó en los primeros meses de 1980 en el marco de UNESCO. Se aprobó el informe McBride, que lleva el nombre de quien presidió esa comunicación. Y lo que ocurrió es que en lugar de construir un mundo más igual o con mayor acceso a los derechos humanos, con distribuciones más equitativas, se produjo un cisma en el marco de las Naciones Unidas. Un cisma en el que Estados Unidos dijo: me voy, porque en realidad esto, lo que pretenden es, con esto, con estas denuncias que están haciendo es, ¿qué pueden haber dicho, no? Lo que pretenden es aplastar la libertad de expresión. Sí, lo habremos escuchado, queremos preguntar, caramba, tenían todos los canales para hacerlo, no empiecen y pregunten. Entonces, en nombre de la libertad de expresión, una vez más, se oprimió. Y ahí creo que tenemos que pensar en la posibilidad histórica de preguntarnos por qué
se censuraron trabajos como este? ¿Por qué no sabemos qué es el informe McBride? ¿Por qué las propias facultades, cuando damos clases, no se habla del nuevo orden mundial de la información y la comunicación? ¿Por qué no tensionamos qué es el periodismo? ¿Qué es noticia? ¿Qué son los medios de comunicación? Porque no estamos hablando de entelequias, estamos hablando de dispositivos que construyen sentidos. Y hoy hay una pedagogía de la crueldad que se instala todos los días como la preponderancia comunicacional. Con lo cual el desafío es, en un escenario ultraconcentrado de inequidades, ¿qué podemos hacer si es que no se va a acompañar una regulación completa como desearíamos? ¿Qué podemos hacer en el marco de, por ejemplo, una ley de sostenibilidad de los distintos medios de comunicación? Del derecho de rectificación y respuesta frente a una información, una palabra inexacta o agraviante. ¿Cómo podemos presentarnos en una institucionalidad que pueda ir al medio de comunicación y repare esa información inexacta o agraviante, que hoy se la conoce como fake news? Es un derecho constitucional que tenemos, está en el Pacto de San José de Costa Rica, sin embargo nunca se pudo legislar en la Argentina. Entonces, pensando en esta estrategia de aproximación indirecta, de fortalecer los entornos, ¿por qué no pensar en la sostenibilidad de los medios? ¿Por qué no pensar en el derecho de rectificación y respuesta? ¿Por qué no pensar en una cláusula de conciencia para periodistas, para que si les cambia la línea editorial puedan seguir trabajando, que no sean sumisiones de esclavitudes frente a lo que se impone como una línea editorial que, por ejemplo, no respete los derechos humanos? Es decir, hay un consorcio de medidas que se podrían tomar: fortalecer los medios del ámbito universitario, la radio y la televisión, la gráfica de la universidad, trabajar en alianzas con los sindicatos, con las organizaciones sociales. ¿De qué manera entonces podemos constituir medios de comunicación de democracias del siglo XXI? Y con esto cierro en la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos. Si no lo leyeron, ocurre de gente. Si no lo leen, lo googlean. Bueno, se meten ahí en el Google. Boaventura de Sousa Santos, un portugués extraordinario para reflexionar en el plano sociológico y hasta filosófico y ético, les diría. Él lo que dice es que no vivimos en verdaderas democracias, vivimos en lo que se representa como democracias, pero tiene prácticas fascistas. Vivimos en lo que se presenta como democracias, pero están sometidas al patriarcado. Vivimos en lo que se representa como democracia, pero tiene profundas exclusiones por las desigualdades que comentábamos. Entonces dice, hagámosla más simple, revolucionemos las democracias y democraticemos las revoluciones. Y esa consigna, tal vez, teniendo aún un presidente electo que se considera reformista y no revolucionario, porque ha dicho, como buen abogado, soy reformista. Dentro de las leyes procuraré modificarlas, pero ese es el escenario en el que me muevo. Ver de qué manera podemos tensionar un poquito los límites que nos proponen de una nueva cartografía que, con la experiencia y el bagaje de los últimos años sobre todo kirchneristas, porque la única persona de la historia de la Argentina que se decidió a enviar un proyecto desde el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación Argentina para democratizar las comunicaciones fue Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta electa. Casi, ¿no? Ah, ya, era un vice. Cuando viaja Alberto será nuestra presidenta. Bueno, en fin, es un enredo, pero lo que importa entonces es el reconocimiento que esa presencia, esa experiencia está allí para apuntalar, ojalá así sea, pensando en un escenario que solo la unidad
podrá consagrar. No hay otra posibilidad más que pensar en una unidad que hablábamos más temprano a la mañana, que nos dé un triunfo en el tiempo y en el espacio, es decir, en las temporalidades actuales, pero con una proyección que nos permita definitivamente cerrarle la puerta al neoliberalismo, ¿no? Decirle un nunca más al neoliberalismo. Y entonces retomar desde los kirchnerismos una nueva posibilidad, un neo-kirchnerismo, un albertismo. Eso nos lo va a explicar Roberto Caballero, pero de lo que tenemos plena certeza, o por lo menos yo tengo plena certeza, y es la que siempre trato de socializar, de compartir para abrazar, es que quienes defendemos los derechos humanos no sabemos exactamente cuándo, pero tenemos un triunfo garantizado. El triunfo y la victoria será nuestra, es inexorable. Si siempre seguimos ese faro de las madres, de las abuelas y también de los hijos, hay un recambio generacional que hay que abrazar, que hay que apuntalar y saber que marchamos unidos y unidas a esa victoria por quienes nos antecedieron y sin duda por quienes vendrán. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todos. Vamos a comer. Qué difícil, ¿no? Después de lo que comenta Cintia, que es una serie de conceptualizaciones que están vinculadas, por supuesto, a la comunicación, pero que la comunicación hoy es un territorio de disputa, ¿no? Es un territorio de disputa política. Y es un territorio de disputa de bienes también. De bienes simbólicos, en este caso. Y ahí es donde yo me quiero meter quizá en lo que han sido los últimos años en la Argentina. El siglo XXI en la Argentina está atravesado por una identidad política que es el kirchnerismo. Hasta la derecha tuvo que aglutinarse o articularse alrededor de una idea anti-kirchnerista. Con lo cual la vigencia de esta identidad y de lo que propone o ha propuesto esta identidad en estos 19 añitos que van del siglo XXI, ya prácticamente el año que viene ya son 20, me pareció que era motivo como para empezar a pensarlo el kirchnerismo. O sea, nosotros tenemos desde el momento, por tomar uno de los hitos, desde el momento en que Néstor Kirchner baja los cuadros, hasta ahora pasaron 15 años. Desde el momento en que se le dice no al ALCA hasta ahora pasaron 19, 18 años. Desde el momento en que festejamos y celebramos ese bicentenario que de golpe nos reconcilió con la historia nacional, una historia revisionista para mi gusto, y la verdad que muy convocante, pasaron casi 10. Para la ley de servicios de comunicación audiovisual también pasaron casi 10. O sea, a mí me pareció que ya era momento de historizar un poco esa experiencia y preguntarnos qué hacemos con lo que hicimos. No llega un momento en la vida que uno se pregunta qué hacemos con esto que hicimos. Y también me pareció que era interesante abordar el kirchnerismo ya no desde el poder. El kirchnerismo, ustedes saben, estuvo 12 años no en el poder, perdón, me corrijo, en el gobierno, pero atravesó 4 años en el llano. Y es ahí donde yo creo que aparecen y surgen sus fortalezas, sus debilidades, sus aciertos y también sus errores. Estos 4 años de llano creo que ya nos dan una perspectiva sobre la cual hablar, que es un fenómeno. La academia hoy, la academia en general, se la pasó estos años buscando el fenómeno en el macrismo. Nos decían que era la nueva derecha, nos decían que al fin de cuentas teníamos una derecha republicana, que había sectores que habían encontrado finalmente un encuadre político, una agrupación política, una identidad política que los representaba. Se nos habló mucho del macrismo como el fenómeno. Y probablemente tenga algunas cosas para ser analizadas, como no. Pero para mí el verdadero fenómeno de todos estos años fue el kirchnerismo. Si nosotros tomamos la prédica de los medios de comunicación en los últimos tiempos, el kirchnerismo sería descrito desde el Código Penal. Es una asociación ilícita que tiene una jefa. Esa jefa es Cristina Fernández de Kirchner.
Y la asociación ilícita, lamento decírselo, somos todos nosotros, incluso algunos millones más de personas, digamos, ¿no? Integramos la asociación ilícita. Y la verdad que no hay nada más mezquino que tratar un fenómeno político de las características del kirchnerismo desde el Código Penal. Lo mismo quisieron hacer con el peronismo allá por el 50. Había un juez, que era el Bonadío de la década del 50, del siglo pasado, que se llamaba Luis Botet. Luis Botet es el que estuvo a cargo de las investigaciones penales contra el tirano prófugo, que no solamente era el tirano prófugo, era, según el Código Penal que aplicaba Botet, el jefe de una asociación ilícita, tal como se describe también a Cristina, el traidor a la patria, uno de los delitos de lo que se lo acusaba a Perón era el de traidor a la patria, y el pedófilo, no se olviden de eso, porque Perón también fue acusado de pedófilo. Hay una matriz en la historia argentina donde todos los movimientos populares, todos los liderazgos populares, son de alguna manera mancillados o golpeados desde la lógica penal, desde el derecho penal, no desde la política, desde el derecho penal. Bueno, ustedes saben cómo siguió la historia con Perón. Era más difícil predecir que iba a ser la historia con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sabemos, con el diario del lunes, de varios lunes después, que Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que viaje Alberto Fernández al exterior, va a ser la presidenta, ¿no? Así que pasaron cosas, como dice Macri, pasaron cosas. No pasaron las que quería que pasaran, pero pasaron cosas. ¿Por qué la sociedad argentina a una persona tan vilipendiada, injuriada, agraviada, demonizada y satanizada, la colocó nuevamente institucionalmente en el segundo lugar de poder más importante del país? Esa es una pregunta para hacerse. ¿Qué pasó con esta sociedad? ¿Qué pasó con esta sociedad que hace 4 años, por un número insignificante, pero a fin de cuentas las elecciones, ustedes saben, se ganan por voto, por voto, creyó o vio en Mauricio Macri, en la propuesta de Cambiemos, una posibilidad de asegurar los derechos que ya tenía y quizá modificar algunas gestualidades, algunas formas, las cadenas nacionales, bueno, todo lo que ustedes saben que se comenta en el almacén, en la peluquería, en el barrio, en el club, en el sindicato, las cosas que hemos escuchado sí que eran parte de esa agenda de la comunicación concentrada, donde trataron de convencer a millones de argentinos que todo aquello que los había beneficiado durante los 12 años del kirchnerismo era una suerte de error, ¿no? Una especie de error histórico. La asociación ilícita había llegado para copar el Estado, robar al país, saquearlo, no sé cuántos PBI, y ustedes saben, ¿no? Todos lo tienen muy claro, que todo lo que falta en la Argentina está enterrado en la Patagonia, ¿no? En unos containers, que todavía los están buscando, pero bueno, qué sé yo, capaz que algún día los encuentran. Capaz que están en el ARSAT también, no es posible. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que 4 años después esta misma sociedad a una persona tan demonizada la entronizara nuevamente en el gobierno? Y ahí es donde yo digo, lo que pasó fue el kirchnerismo. Y el kirchnerismo, no hay uno en particular. Yo en el libro hablo de 5 kirchnerismos. Es una suma de cosas, es un proceso histórico, político, ideológico, cultural, de mucha profundidad. No es solamente la celebración, la fiesta en la Plaza de Mayo, lo que fue el Bicentenario, no, es mucho más profundo lo que pasó con el kirchnerismo en la sociedad argentina. El kirchnerismo, como bien decía Cintia, en un momento se propuso discutir el poder monopólico de los medios, como nunca antes había ocurrido. Y si bien la aplicación de la ley de medios fue desigual, y si bien no se logró adecuar al mayor grupo monopólico de la Argentina, la sola discusión, la habilitación de ese debate hizo que toda la sociedad argentina, los kirchneristas, los que no son kirchneristas, los anti-kirchneristas, subieran un peldaño en cuanto a su calidad democrática. Hoy la sociedad argentina ya sabe que si Clarín dice 700 veces que Cristina es la jefa de una sociedad ilícita, muy probablemente mienta o se equivoque. Y eso es un mérito del kirchnerismo. Y me parece que no es un mérito menor, porque lo que generó el kirchnerismo con eso fue una nueva subjetividad, que es una ciudadanía dispuesta a cuestionar y a cuestionarse las agendas mediáticas más concentradas, más recalcitrantes y más de derecha. Porque las agendas que impone el monopolio son agendas de derecha, son agendas conservadoras. Esa es una de las razones que explica que Cristina Kirchner haya vuelto a ser vicepresidenta, pero también explica la potencia que ha tenido ese kirchnerismo. Algunos están en el debate sobre si el kirchnerismo es peronismo, si es una etapa del peronismo.
Después están los otros que dicen, no, el kirchnerismo no es peronismo, el peronismo es el peronismo de los gobernadores, de determinados gobernadores. Están los otros que se enojan porque el rep dibuja mal Evita. Hay una serie de cosas que se debaten dentro del movimiento nacional y popular que también tienen que ver con la vitalidad que impuso el kirchnerismo a la discusión política. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro gran legado del kirchnerismo? La politización de la mesa de los argentinos. Eso que algunos definen como las peleas en la sobremesa familiar. ¿Cómo puede ser que antes el tío venía y era macanudo y ahora se transformó en un fascista? Y todos descubrieron ese día que el tío era fascista. Y el tío era fascista y a él le gusta ser fascista porque le parece que está bien. Y muchos se horrorizaron. Y a este descubrimos que es un montonero, que atacaba en la mesa. El pibe, el más chico de la familia, la piba que venía con el pelito verde. De golpe, esa politización también hizo subir un peldaño en la calidad democrática a todos y a todas los argentinos y argentinas, no solamente a los kirchneristas. Y eso, cuando hablo de la politización, no es menor, porque también el kirchnerismo logró que una derecha poco habituada a transitar los carriles institucionales para llegar al gobierno a través de los votos. Situación desgraciadísima, ya sabemos, no lo vamos a negar. Pero el kirchnerismo hizo que esa derecha se organizara, formara un partido político, pusiera en discusión una plataforma o un programa político y que la gente, la ciudadanía, la sociedad pudiese verificar cuánto de ese programa político efectivamente cumplía o traicionaba. Y 4 años después, la sociedad puede decir, la mayoría de la sociedad puede decir, que el macrismo fue una gran falsificación histórica. 4 años después, con las herramientas que nos dio el proceso político kirchnerista, buena parte de la sociedad entendió que este era un gobierno de ricos para ricos y que a la mayoría condenaba a mayor pobreza y miseria. Ese es otro legado del kirchnerismo. Por eso me refería recién a que el kirchnerismo es un fenómeno. Y es un fenómeno político muy trascendente. Ponerse a discutir si es peronismo o no es peronismo. Yo lo que veo es que hay un montón de gente que se define kirchnerista y es peronista. Y también veo a otros que no son peronistas, que tienen o vienen de otros troncos, de otras tradiciones, pero que ser kirchnerista les permite ser un poquito peronista. ¿No? Digo, esto es realmente lo que hay que valorar de un fenómeno muy rico en cuanto a cómo se fue constituyendo. Y yo de 5 kirchnerismos en el libro, yo les cuento, este libro es el primer ensayo político, yo hacía libros de investigación periodística, algunos más volcados a la historia, otros más al género testimonial. Tengo uno ahí que recoge Macri y Medio Perdido, que recoge todas las editoriales del año 2016, y yo quiero, y voy y doy la pelea a las librerías para que me lo pongan en la mesa junto a Ludovica Astiguirru y Orangel, porque yo en el año 2016 contaba lo que iba a pasar, y no les estoy mintiendo, lo pueden leer después. Era cantado. ¿Por qué? Porque yo también asumí muchas de las herramientas de interpretación que ese momento pródigo de la democracia argentina nos dio a todos, a todos. Por eso me parece que en este nuevo libro, en mi primer ensayo político, por primera vez hago un ensayo político, utilizo algunas herramientas del periodismo, pero también me voy a la historiografía, a la entrevista, hay mucho testimonio, mucha anécdota, porque hay algo que sí el kirchnerismo hizo mal. O no lo hizo del todo bien, si se quiere. Hay grandes batallas que dio en un universo de un país muy conservador. Y muchas veces no explicó qué estaba haciendo. Y muchas veces no explicó con qué se estaba confrontando. O muchas veces lo explicó y la concentración mediática impidió que esas reflexiones, esa síntesis, esos debates, esas decisiones llegaran con la nitidez y con el caudal informativo que uno necesita para comprender a veces lo que pasó. Y este libro lo que trata es eso, es de ser un aporte a comprender el proceso y qué tuvimos que ver todos nosotros con ese proceso. Porque tampoco el kirchnerismo vino en un plato volador, no es que el kirchnerismo bajó de la luna, no es un grupo de terraplanistas, no. El kirchnerismo tiene una tradición, tributa a una tradición política en la Argentina, a una tradición fundamentalmente volcada en el sector o el margen más izquierdo del peronismo. Es, si se quiere, un fenómeno que tributa a lo que fue en su momento la resistencia peronista, a un peronismo más de la calle, de la casa, del hogar, donde se refugió la doctrina, donde la gente seguía siendo peronista a pesar de que era ilegal. Es un peronismo kirchnerista que se nutre, si se quiere, también de lo que fue el lucha y vuelve, la vuelta de Perón a Argentina, la lucha por la vuelta de Perón a Argentina,
de los días que estuvo el tío Cámpora en el poder, de la CGT de los argentinos, digo, de la juventud maravillosa. El kirchnerismo no tributa a cualquier peronismo. Algunos por edad conocerá, hoy lo estaba comentando, Perón tuvo como ministro a Isabel Perón también le tuvo, Ángel Federico Robledo, algunos lo tendrá presente. Era un señor bastante conservador, bastante derecho, que estaba dentro del peronismo. Bueno, no tributa el kirchnerismo a Ángel Federico Robledo ni a Ítalo Luder. Tributa a otros. Muchos de esos otros han tenido el destino que la historia política argentina depara a aquellos peronistas que creen en las cosas que dicen. Que no son todos. No todos los peronistas creen en las cosas que dicen. Hay muchos que son peronistas accidentalmente. Hay otros que son peronistas porque les conviene. Hay otros que son peronistas porque ser peronista les permite acceder a un cargo y de ahí tener contratos, tener secretarios, tener auto, tener poder. O sea, hay peronistas que están más enamorados del poder o del palacio que de la calle. Y hay otro peronismo que no, que se siente más cómodo en la calle, que se siente más cómodo, o si se quiere, ha sobrevivido en esos lugares donde podía ser peronista sin que lo mataran. También es cierto que ese peronismo es el que más pagó, el que más sufrió durante el terrorismo de Estado en Argentina. Ustedes recuerdan, ¿no? Desde Eva Perón, estamos acá en Santa Evita y me hace acordar siempre eso, y yo en el libro lo trato, uno de los capítulos está dedicado precisamente a lo que pasó con el cadáver de Evita, ¿no? Y ahí reflexiono sobre todas las cosas que le hacen a los cuerpos del peronismo. A Perón le cortaron las manos, a Evita la violaron, y a nuestros compañeros y compañeras de la juventud peronista, muchos de ellos de la tendencia, otros que optaron por la lucha armada, otros que eran amigos de alguno que había optado por la lucha armada, otro que alguna vez había estado en una movilización. Les hicieron de todo en la ESMA, por ejemplo. Los cuerpos del peronismo son mutilados, son golpeados, son perseguidos y después te tiran encima el Río de la Plata. Eso pasa con el peronismo, pero no con cualquier peronismo. Pasa con el peronismo que discute la distribución de la riqueza. Y eso fue lo que vino a hacer el kirchnerismo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo viene a modernizar al peronismo. El kirchnerismo le viene también a dar al peronismo y a la sociedad argentina y a la política argentina algo que es muy importante y yo creo que es otro de los grandes méritos de este movimiento y que explica en parte el proceso que atravesamos. La política en los 90 estaba desidealizada. Ustedes recordarán que uno iba a hablar, primero te atendía un operador político, ¿no? El sujeto de época era el operador político, el José Luis Manzano, el Cotino Siglia, ese era el sujeto de época. Tipo que tenían los movicones esos grandotes, que recién aparecía, te andaban de acá para allá, arreglaban con este, con aquel. Ese era el sujeto de época. Y básicamente, ¿qué tenía ese sujeto de época? Un tanque enorme de cinismo. Porque la política se había vuelto cínica. ¿Por qué se había vuelto cínica la política en los 90? Entre otras cosas porque había triunfado el posibilismo. Alfonsín, que arranca con todo al comienzo, los 2 primeros años, el juicio de las juntas, el Consejo de Consolidación de la Democracia, una serie de medidas y cuestiones muy progresistas, porque hay que decirlo también, algunos republicanos también tenían su época. Rápidamente Alfonsín cede ante los factores de poder, cede ante el partido militar, con las leyes de punto de final y de obediencia de vida. Rápidamente cede también en sus intentos distribucionistas. ¿Por qué? Apretados por el Fondo Monetario Internacional, la deuda que había dejado la dictadura. Digo, hay una serie de elementos que yo en ese punto, más allá de que fui uno de los tantos que iba a putear a la 9 de julio, cuando convocaba a Saulo Baldini y la CGT, yo tengo que reconocer a la distancia que en el contexto en que Alfonsín tuvo que tomar algunas decisiones, quizá tomó las decisiones, las mejores decisiones que podía tomar un líder político en una transición tan cruda como suele ser una dictadura genocida a un sistema democrático debilitado, ¿no? Debilitado porque era naciente. Desde ese lugar yo entiendo cuando Cristina reivindica la figura de Alfonsín. Pero para los que venimos de cuna peronista no terminamos de digerirlo del todo. Sí, creo, tiene un lugar enorme en esa transición. Y creo que es justo el reconocimiento a su figura. Pero ¿qué quería decir? Esas derrotas que suma Alfonsín en la década del 80 son derrotas no solamente de Alfonsín, son derrotas de la democracia. Y son derrotas de la política. Cuando Alfonsín se enoja con Clarín o con la sociedad rural, era porque tenía un ímpetu democrático, pero que ese ímpetu después se va debilitando, se va desinflando, hasta que llegamos a Menem. Menem ha sido, para mí, quizá uno de los
peores momentos del peronismo. Y habría que preguntarse si en realidad fue del peronismo, porque una de las cosas que hacía la derecha en la Argentina era colonizar, penetrar los movimientos populares para de los movimientos populares llevar adelante los planes liberales, los planes de ajuste, los planes monetaristas. Con lo cual, yo creo que en el caso de Menem, es como el que le da el disparo final a la política. Porque a partir de Menem y Cavallo, la política pasó a ser cosa de operadores y de tecnócratas. Y la pregunta que uno se hacía en los 90 es, ¿dónde estaban los ideales? ¿Dónde estaban los ideales en los 90? ¿Dónde estaba la idea de transformar el mundo? ¿Dónde estaba la idea de distribuir la riqueza? La gente estaba fascinada con el 1 a 1. Menem en el año 95 gana las elecciones. Había una sociedad que ya no creía ni en grandes relatos, y la gran mayoría se había dejado convencer por el fin de la historia. Y todo eso repercutía en la política. Y esa política era una política sin ideales, o por lo menos sin el componente de ideal que la política necesita. ¿No? Digo, si uno se remonta a la historia, no solamente de Argentina, de cualquier país del mundo, va a entender que hay algunos políticos que están para administrar y otros políticos que están para transformar. Los que transforman tienen ideales. Los que administran no. Los que administran dicen, bueno, me muevo dentro de estos márgenes, pero no me propongo cambiar la sociedad. Y mucho menos cambiar el patrón de distribución de la riqueza. Perón es amado y querido en la Argentina porque ¿qué hizo? Modificó el patrón de distribución. Hasta el peronismo, hasta la llegada de Perón, hasta el 17 de octubre y hasta su primer gobierno, la distribución en la Argentina era desigual. Por eso, yo siempre digo, ¿por qué creen que la década del 30 se llamaba la década infame? ¿No? Porque si hay una década que está caracterizada por ser infame, ¿cuál era la infamia de esa década? Y uno se da cuenta. La corrupción electoral, el fraude, pero fundamentalmente que había una sociedad compuesta por una clase dominante que nunca se quiso hacer cargo de la mayoría de los argentinos, que miraba con la nuca a millones de argentinas y de argentinos que no tenían acceso a nada. No tenían acceso al hospital, no tenían acceso a la cloaca, no tenían acceso al alimento, no tenían acceso a la educación. Yo siempre me río cuando escucho que en 1914 la Argentina, por la ley Sáenz Peña, tuvo el voto secreto, obligatorio y universal. Ahora, esa universalidad no contemplaba a las mujeres. La verdad que es raro llamar universal a algo que no lo es. Y sin embargo así fue. ¿Y quién garantizó que eso fuera universal? El peronismo, con el voto y el sufragio femenino. La universidad de 1918, de la época de la Reforma. No, la educación pública en Argentina, la educación universitaria, faro para toda Latinoamérica. Sí, pero la gratuidad, o mejor dicho, la baja de los aranceles, también la decidió el peronismo. Entonces, cuando uno se pregunta por qué Perón es amado y es odiado, bueno, por esas causas. Lo aman aquellos que se vieron de algún modo beneficiados por esas políticas y lo detestan aquellos que para que esas políticas se llevaran adelante tuvieron que resignar privilegios. Al kirchnerismo le pasa igual, y le pasó igual, exactamente igual. En el año 2002, y esto yo lo cuento en el libro, el patrón de distribución era sumamente desigual en la Argentina, producto de lo que había sido las políticas neoliberales de los 90 y algo que a veces pocos se acuerdan. Yo no sé si ustedes tienen presente, cuando estaba el compañero Eduardo Duvalde en la presidencia, mandó una cosa que llamó la especificación asimétrica, que fue una mega devaluación del 300% de un día para otro, que empobreció a la sociedad argentina de manera monstruosa. Y así como uno a la distancia le reconoce cosas a Alfonsín, yo no le quiero dejar de reconocer a Duhalde que quizá lo tuvo que hacer, pero en un momento muy duro de la Argentina. ¿Sí? Había que poner en marcha de vuelta al país y quizá esa medida beneficiaba a los sectores exportadores, era una medida que finalmente definía la salida de la convertibilidad, que había sido un cepo enorme a la producción, al desarrollo, al empleo, al trabajo. Dicho esto, y reconociéndole, como dice Alberto Fernández, su rol de bombero, ¿no? El otro día dijo Eduardo Duhalde, dice, hay que hacer un monumento al bombero. Reconociendo esas cosas, año 2002, uno de los peores momentos de distribución del ingreso, hasta el año 2013. En el año 2013, producto de las políticas anticíclicas, de las políticas heterodoxas en materia económica que ejecuta y aplica el kirchnerismo, el patrón de distribución llegó a ser el más igualitario de América Latina y el más igualitario comparado con el peronismo de los 70 en la Argentina. Y eso no es un tema menor, porque eso no lo hace una política cínica, no lo hace una política posibilista.
lo hace una política con un nivel de idealización en un porcentaje que le permite creer que eso es posible y que hay que atravesar el límite de la desigualdad para generar igualdad. Eso fue Néstor, eso fue Cristina, eso fue Kirchner. Algunos les criticarán otras cosas, pero en eso la sociedad argentina atravesó el 2008, que fue el peor momento del capitalismo desde el crack del 29, y ni se enteró. Ni se enteró. Fue una crisis que nadie sufrió. El mundo se daba vuelta como campana. En Estados Unidos la Reserva Federal tenía que salir a sostener a los bancos porque quebraron todos los bancos. Lo habrán visto, lo habrán escuchado, lo habrán leído. Fue la crisis de las hipotecas, ¿no? Y acá ni nos enteramos. Pasó de largo. ¿Pero por qué pasó de largo? ¿Qué pasó? No, porque nosotros está... No, pasó de largo porque se tomaron medidas para que eso no impactara negativamente en la economía de los argentinos y de las argentinas. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que el presidente sea Néstor Kirchner, que el presidente sea Cristina Kirchner, a que el presidente sea cualquier otro. Porque no es lo mismo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Porque no es lo mismo la juventud que todos los 24 de marzo marcha desde la ESMA a Plaza de Mayo, que los operadores de la política como Nesile, como Manzano. No es lo mismo. ¿Saben? Quizá acá nos llega mucho la información. Arranca el 24 de marzo desde la ESMA, el mayor centro de exterminio que tuvo el terrorismo de Estado en la Argentina, una marcha de alrededor de 10.000 pibes y pibas. Llegan a la Plaza de Mayo ese mismo 24, unas 8 horas después, alrededor de 30.000 personas, porque se suma gente más grande, se suma gente de todo tipo que se suma a esa marcha que encabeza generalmente la juventud kirchnerista. En Europa, en los campos de exterminio, sobre todo Auschwitz y Auschwitz-Birkenau, todos los años la comunidad judía hace una marcha similar, que va desde Auschwitz a Cracovia o hasta la estación del tren más cercana. En esa marcha, es una marcha en sentido inverso a la que hicieron sus abuelos, sus padres, sus familiares. Como es en sentido inverso, les dan vida de vuelta. O sea, cuando venían para acá, los mataron. Cuando iban para allá, ellos les devuelven la vida. Es un hecho muy simbólico que ocurre todos los años en Polonia. Bueno, eso que se hace en la ESMA y que lo hace la juventud kirchnerista, que no lo hace ningún otro espacio político, hace exactamente lo mismo. Toma a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que fueron sacrificados en ese centro de exterminio y les vuelven a dar vida. ¿Y saben dónde los llevan? Quizá al mismo lugar donde estuvieron alguna vez, probablemente el 25 de mayo del 73, llevando a campo, a la Plaza de Mayo, nuevamente, a gritar, a creer que transformar este país, hacerlo más justo, hacerlo más soberano, hacerlo más independiente, es posible. Esos son legados que el kirchnerismo puso a disposición de la sociedad argentina. Es un activo político inigualable, la verdad, que ha contagiado a otros. No puedo decir que tal o cual agrupación o tal o cual referencia, digamos, es la más nítida dentro del kirchnerismo. Pero está claro que en ese movimiento hay una posibilidad para la Argentina, hay una posibilidad para la democracia y hay una posibilidad fundamentalmente para seguir discutiendo la distribución del ingreso. Porque en economía, y la economía es la que ordena el tablero político, y eso lo cuento ahí, cerramos con eso y si quieren charlamos después, nada se pierde, todo se transfiere. La que tiene Chevere es la que no tiene un obrero sur. ¿Ah? La que tiene el señor Roca, Techín, es la que no tiene los laburantes que trabajan para Techín. La guita no es elástica, la plata, los billetes, como que los vemos, no son elásticos. La que no está acá es porque fue para allá. ¿Qué hizo el macrismo en estos 4 años? Un brutal proceso de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables, los más desfavorecidos de la pirámide, a su punta de diamante, a los ricos Villarán ricos. Eso fue el macrismo. Un gran movimiento de restauración ¿de qué? Del patrón de distribución anterior a la llegada del kirchnerismo. Por eso la odian a Cristina. Porque Cristina expresa y representa, y los kirchneristas, esa banda, esa asociación ilícita, representa un conjunto de fuerzas morales, éticas, políticas, que se plantea que en un país rico como la Argentina no puede haber un festival de pobres como después el neoliberalismo. Eso es el kirchnerismo. Y no es poca cosa. No es poca cosa. Yo veía estos 2 años primero a muchos gobernadores que estaban discutiendo con Macri cuál era la magnitud del ajuste, por dónde había que sacrificar a la criatura. ¿La dejamos con vida o la matamos? ¿Le sacamos los 2 bracitos o uno solo?
¿Lo cortamos por la mitad o lo prendemos fuego? Eso se discutió durante el año 2016 y 2017 en la Argentina. La magnitud del ajuste. ¿Y sabe a qué se llama ajuste? A volver en la distribución a la etapa previa. Esa etapa previa que fue hasta el 2013, que es cuando se va Massa. Massa, representante del kirchnerismo. El kirchnerismo siempre fue una coalición de fuerzas. No se piensa que fue un partido leninista, no. Era una correlación de fuerzas donde adentro estaba, entre otros, Sergio Massa. Y Sergio Massa, ustedes saben, Sergio Massa expresa sectores muy puntuales de la economía, lo que algunos definen, y más allá de los Wikileaks, como los sectores nacionales. En los sectores nacionales del empresariado, de las finanzas, hay bancos. Hay un banco que empieza con MA y que termina con CRO, hay canales de televisión, hay un grupo monopólico, en realidad un grupo oligopólico, Cuyaro, Mendocino, y creo que tiene diario acá también, que son Pini Manzano. Digo, todos esos sectores estaban representados en Sergio Massa. Esos sectores apoyaron al kirchnerismo, estuvieron con el kirchnerismo hasta el año 2013, que es cuando Massa decide romper. En realidad lo que deciden romper ahí fueron esos empresarios que durante un tiempo largo se habían beneficiado de las políticas del kirchnerismo, porque había mercado interno, porque cada vez que un laburante conseguía un aumento de salario iba y ponía el cable en la casa, y ponía más cosas, y compraba las heladeras que el señor Tejón vendía. Había toda una serie de empresarios nacionales que se habían beneficiado mucho con el kirchnerismo. Pero ¿qué pasó? Un día les pareció que el salario era demasiado bajo. Un día les pareció que los trabajadores tenían demasiados derechos. Un día les pareció que el país donde ellos eran poder estaba siendo cuestionado. Y ahí deciden romper. Por eso los 2 últimos años de Cristina fueron terribles. Y los cuento en el libro, hay un capítulo que se llama Las batallas secretas de Cristina. Cosas que nadie sabe, a las que ella sola se enfrentó en su doble condición para ser detestada por los que tienen el poder en Argentina. Su condición de peronista, kirchnerista y su condición de mujer. Ustedes saben que en general la política, y muchas compañeras lo sabrán, se decide en horarios y en ámbitos que muchas veces no son los más frecuentados por las mujeres, porque no a todas las mujeres les gusta comer asado a la noche, y no a todas les gusta hablar de fútbol. No todas las mujeres se sienten convocadas por esas cosas. Cristina Fernández de Kirchner, a sus funcionarios, cuando los convocaba a su despacho, no les hablaba de cómo había salido Boca el día anterior. Eso era Néstor. Néstor tenía una construcción más típica, más tradicional de la política. Cristina los ponía a laburar. Cristina sacaba el cuadernito y los otros tenían que venir con la información. Y ella le iba a hacer 60 preguntas, igual que entonces equivocaba. Eso fue Cristina Fernández de Kirchner. Por eso mucho también hay de misoginia, mucho también hay de lo que implicó algo que yo creo que es fundamental recordar. El kirchnerismo nace con una historia de amor. Por eso el libro se llama Lo mejor del amor. El kirchnerismo es una historia de amor entre 2 pibes universitarios de la ciudad de La Plata, La Plata de la década del 70 convulsionadas por luchas obreras, por luchas estudiantiles, por la tendencia, por compañeros de ellos que fueron secuestrados y desaparecidos, que se tienen que refugiar en el sur, donde se dedican a hacer plata, porque sabía que iba a pasar. La dictadura del 76 no fue como las anteriores dictaduras. La dictadura del 76, y yo siempre, como en mi rol de comunicador, de divulgador, yo digo, vayan, si quieren, al Nunca Más, aunque sea incompleto. Yo les recomiendo en general otro libro que es Como los nazis, como el Vietnam, de Alipio Pauletti. Vayan ahí y fíjense lo que significa un plan de exterminio, ¿sí? Con centros clandestinos de detención, con centros clandestinos de exterminio, con lo que se llama la disposición final de los cuerpos, que era por 2 vías. En Tucumán, por ejemplo, los tiraban en el Pozo de Vargas. No sé si conocen la historia. Bueno, Pozo, ahí era la disposición final de los cuerpos. En la ESMA, ustedes saben, los arrojaban al mar. En Córdoba, en La Perla, los fondos, había hornos crematorios. Digo, eso antes no había pasado en la Argentina. Pasó allí, entre el 76 y el 83. En ese tiempo, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner podrían haberse dedicado a ser dueños de un casino. Podrían haberse dedicado a hacer lo que quisieran. En el año 81, y eso también lo contamos, abre una unidad básica. Todavía en la Argentina era peligroso hacer política. Abre una unidad básica, luego gana la intendencia, luego gana la gobernación,
Y la verdad es que muchas de las características del gobierno de Santa Cruz tenían características del gobierno de feudo, como casi todos los peronismos de la provincia. El peronismo de las provincias es distinto al peronismo industrialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? En la provincia de Buenos Aires había más industria, en las provincias generalmente había más trabajo rural, agrario, digo, otra composición de la estructura económica. Por eso, en general, el peronismo de la provincia está más asentado en aquellos tipos que lo que hicieron, más allá de todo, fue aceptar la libreta del peón. Eso en la década del 40 te convertía prácticamente en un comunista, ¿no? Mirados de la sociedad rural, había unos chacos que dijeron, y bueno, dale, démosle algunos derechos a los peones, porque si no, nos van a comer cruz. Y además Perón le puso en cada provincia una secretaría que administraba, que vigilaba y que seguía si se cumplía o no se cumplía esos derechos asignados a los trabajadores rurales. Y crea la justicia laboral, y crea una justicia administrativa para resolver las cosas en el campo, porque en muchos casos, y esto siempre lo decía Perón, el peón rural tenía que ir a discutir su salario a la comisaría, hasta que llegó ese señor y esa señora a la que tanto queremos. ¿Por qué iba esto? Ellos toman, Néstor y Cristina en Santa Cruz, muchas de esas características. Pero cuando son convocados al plano nacional, la verdad es que tenían muy pocas opciones. El sistema político estaba dinamitado. La gente decía que se vayan todos. El peronismo, la verdad, había sido el inventor de la convertibilidad. Dentro del peronismo había una degradación política muy importante. El peronismo había sido socio de los indultos, de la obediencia a la vida, punto final. El peronismo había sido posibilista, es decir, se había dejado de pelear. Cuando asume el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner, lo que hace es volver la mirada hacia atrás y buscar algún ideal que permitiera poner de pie al país. Porque un país no es un territorio, un país no es una geografía, un país es una epopeya. No hay países sin epopeya. Por eso hay próceres, por eso hay muchas históricas, por eso se reivindican las historias, las batallas. Hay una épica, sin épica no hay país. Y él encuentra ahí a unas aguerridas mujeres, no los machos del camión, aguerridas mujeres, con un pañuelo blanco, las madres y las abuelas. Y con ellas reconstruye la legitimidad de la política. Y con sus tributos a sus compañeros desaparecidos, cuando baja el cuadro de la ESMO, empieza a reconstruir la legitimación de la política y la autoridad política para ir por más, porque la política se había olvidado de ir por más. Yo se lo cuento en el libro a la distancia, en perspectiva, y realmente tengo que decirlo, tengo que confesarlo. Lo que pasó en el año 2016 y el 2017, donde muchos que tendrían que haber sostenido, defendido los avances del gobierno popular, le tuvieron miedo al carpetazo, le tuvieron miedo a que le cortaran los fondos y no pudieran pagar el sueldo de los empleados públicos, los que abjuraron de Néstor y de Cristina Kirchner, los que antes iban a la Casa Rosada y le pedían de rodillas, por favor, danos esto, aquello y lo otro, se sacaban fotos con ella, decían que eran lo más grande de la historia, más que Perón y Evita y todo eso, y en el 2016 y 2017 se dedicaron a votar las leyes a Macri. No es que nacieron en ese 2016 y en ese 2017. Cuando Néstor Kirchner se planta en el 2004 en la ESMA, luego de bajar los cuadros, y da ese discurso donde aparece Cabandier y León Gieco canta su tema que le dedica a Juan Cabandier, un chico que había nacido allí en cautiverio, ese mismo día, en los diarios, en Clarín, hubo una solicitada, firmada, entre otros, por José Manuel de la Sota y varios gobernadores del peronismo, donde decía que el nuevo gobierno respete la justicia, que no sea vengativo y que adopte políticas de reconciliación. Por eso ningún gobernador pudo subir a la tarima, porque se querían subir a la tarima donde estaba hablando Néstor Kirchner, estaba Cristina, creo que estaba Serrat también. Lo dejaron subir a Serrat, pero ningún gobernador. Esos gobernadores representaban lo que yo considero en la política es algo que tiene que haber, pero que no puede ocupar el centro del dispositivo. Y eso fue lo que puse en discusión el kirchnerismo también. ¿Cómo vamos a poner al comando de las cosas a los que no quieren avanzar y quieren retroceder? Cuando eso ocurre, la política se muere. Cuando la política se desidealiza, no tiene más sentido.
pasa a ser simplemente la administración de la desigualdad. ¿Y por qué quería contar todo esto? Porque en el libro yo hago un rescate muy profundo de eso, que hoy ni siquiera creo que lo hace Cristina, porque Cristina está ocupada en otras cosas. Su neocristinismo, que es el capítulo final, es el acuerdo con Alberto Fernández. Yo digo que Alberto Fernández es como el sargento Cruz del Martín Fierro. No, ustedes saben, iba el Martín Fierro, que yo lo perseguía, el sargento Cruz, hasta que un día dice, no, yo no puedo cometer una injusticia, y se pasa de bando. Entonces se juntan, y ya es el sargento Cruz más el Martín Fierro peleando contra todos. Entonces a mí esa idea de Cristina resolviendo la unidad, digamos, con Alberto Fernández, me da una idea de que los dos comprendieron algo. Es probable que el kirchnerismo en los últimos años, fundamentalmente en esos dos últimos muy críticos, haya ido a una velocidad y con una dureza que mucha gente no interpretó, no llegó a comprender. ¿Por qué estaba tan enojada Cristina? ¿Por qué estaba o aparecía tan soberbia Cristina? Y yo creo que Alberto Fernández lo que viene a aportar ahora, entre otras cosas, el nuevo presidente, es quizá una velocidad menor, bajar un cambio. Pero creo, y fundamentalmente está tratado en el libro, que en el fondo, ese acuerdo está trabado en los mismos valores. Pero hay discusión sobre las formas. Quizá en esta dinámica nueva que entremos, esto sea como el sístole y el diástole del corazón. Si no hace esto, la sangre no circula, si no circula te morís. El movimiento nacional y popular hoy vuelve a tener corazón, porque se necesitan las dos cosas, el fondo, pero también las formas. Porque hay sectores de la sociedad que demandan también que las cosas no se las expliquen de prepo, sino que sea más pedagógico, con un discurso más tranquilo, con cuestiones quizá más, no tan irritantes, ¿no? Allí, y yo comparto acá con Cintia, habrá que pensar si esos modos irritantes no responden a que a veces uno propone avanzar y los sectores del privilegio, la opulencia, los sectores conservadores de la sociedad son una enorme ancla que nos tira para atrás. Y a veces se confunde enojo con vocación de la transformación, ¿no? A veces se puede llegar a confundir que Cristina era soberbia, pero en realidad lo que se está discutiendo allí la mayoría de las veces es que los soberbios pueden ser los hombres y no las mujeres. Eso también hay que pensar. Me parece que en el libro van a encontrar muchos de estos elementos, con algunos seguramente van a acordar, con otros no, pero creo que forma parte de un debate de lo que fueron todos estos años, de un movimiento que no es una casualidad, que no ha sido una impostación, que no ha sido una falsificación histórica y que nos dio, en este siglo al menos, los años felices de los que pudimos disfrutar y por qué hoy estamos convocados acá. Si no hubiera sido así, muy probablemente hoy Macri sería el presidente por 4 años más. Si el kirchnerismo no hubiera existido, no te persigo. Si el kirchnerismo no hubiera existido, tendríamos neoliberalismo por 4 años más y ni siquiera teníamos la posibilidad de discutir qué tipo de país queríamos. Y eso también, de un modo u otro, se lo debemos a esos dos jóvenes estudiantes de La Plata que se enamoraron y que además de darnos todo esto, entre ellos dejaron algo que es para todos. Néstor fue presidente, el único presidente en la historia de la Argentina que cuando termina su mandato impulsa la candidatura a presidente de su mujer. No es un dato menor, es una historia de amor, no existió antes. Fíjense, y el libro está, ¿qué pasaba? Esos son grandes aportes de Cinto Terreno. ¿Qué pasó con la mujer de Sarmiento? ¿Qué pasó con la mujer de Mitre? Pero revisémoslo. ¿Qué pasó con Evita cuando quiso ser vicepresidenta? Eso me parece que es la clave. Todos decían que no, ¿cómo vas a hacerlo? Eso es nepotismo, estás loco. Ella 2 veces fue presidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que ahí, me parece que Néstor cumplió un rol que fue en ese momento pensar en un proyecto y a ella la trató de igual a igual. Eso en la Argentina es una revolución. Muchas gracias. Impresionante, ¿no? Creo que ahora viene el libro Lo mejor del amor en el periodismo y va a contar la historia de Caballero y Otaviano. Sí, un aplauso grande para ellos, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? 3 preguntas
así después seguimos con el recital y descansan. Y tenemos algunos libros para vender, pero poquitos, porque no encontramos en las editoriales, se ve que volaron enseguida. Pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a los disertantes, por favor? Hay grandes preguntadores acá, estoy viendo. Ya la mejor pregunta se lleva el libro. Yo quería hacer una... yo soy Balbuena Luis. Quería hacer sobre la ley de medio, que si el gobierno ahora electo de Fernández y Cristina irían a impulsar de vuelta o no. Es una pregunta, ¿no es cierto? Si era conveniente ahora. Y se lleva el libro, señor. ¿Ya está? La mejor pregunta se lleva el libro. Está la mejor pregunta. Bueno, no tenemos una bola de cristal, ¿no es cierto? Como para poder determinar de qué manera. De hecho, en la entrevista de ayer le preguntábamos un poco qué herramientas, qué instrumentos habrá para ese revisar todo del que Alberto Fernández habla. Por un lado, quienes trabajamos en el campo de la comunicación con esta conceptualización que es política, pero que también es jurídica, que es social, del derecho humano a la comunicación, de la comunicación no como negocio, sino como derecho humano, ¿no? Y de la información no como mercancía, sino en todo caso hay que hablar en términos de bienes como un bien social, por caracterizarlo. Habría que, es una discusión que hay en distintos ámbitos, si se derogan los decretos de necesidad y urgencia y los decretos de Mauricio Macri que hirieron de muerte a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que pasa es que nos han dejado un Frankenstein, digamos, para no hacer una respuesta tan técnica. No es que ha habido un decreto de necesidad y urgencia y un decreto, ha habido múltiples decretos de necesidad y urgencia y resoluciones que conforman hoy un engendro a la medida de la comunicación concentrada Clarín Telecom. Y allá está la puja también de Telefónica, que se viene desprendiendo de activos en América Latina menos en Brasil, que eso nos pone en el plano de las telecomunicaciones sin una puja como se intentó hacer en el gobierno de Macri, que no pudo avanzar. Un Slim, que vieron se reunió, que es uno de los grandes hombres del negocio de la telecomunicación de América Latina, que se reunió con Alberto Fernández, y que entonces vamos a poder tener un panorama un poco más completo cuando tome definiciones de a quién pone en las áreas de toma de decisión, por un lado, de comunicación, en todo lo que tiene que ver con la distribución de la publicidad oficial, en todo lo que tiene que ver con el sistema público de medios, si da marcha atrás con, hoy hablábamos, ¿no? Si en el primer decreto, que sea el que se conoce como la ley de ministerio, digamos, en el que se determina cuál va a ser el organigrama inicial de un gobierno, da marcha atrás con los decretos que, por ejemplo, pusieron la autoridad de aplicación, que era el AFCA, ¿te acordás? Que ahora se llama ENACOM, dentro de un ministerio que no tiene nada que ver, es decir, si le vuelve a dar autonomía. Si vos me preguntás desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluso debe ser complementada con otra cantidad de leyes, yo mencioné algunas, que requieren de regulaciones en el ámbito también, por ejemplo, de lo que conocemos como Netflix, ¿no? Que son las OTT, esa es la terminología que se usa, para, por ejemplo, no solo que paguen impuestos, que tengan gravámenes, lo cual puede ser bueno en la redistribución, porque lo virtuoso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no se conoce mucho, es que tiene fondos de afectación específica, es decir, lo que se recoge del sector de la comunicación por publicidad, por licencias, se redistribuye para fondos de fomento de la comunicación. Se debería redistribuir para fondos de fomento, cosa que el macrismo no hizo, para la Defensoría del Público, hasta para la casa, para el cine, hasta para la Casa del Teatro, digamos. Es muy virtuosa la ley en ese sentido y se obturó. Con lo cual habría que volver a la implementación de esa legislación, pero con otra complementaria para que Netflix tenga, por ejemplo, un 30% de producción nacional, cosa que en Europa se viene haciendo, porque Francia, algunos países con mucha tradición de defensa de la identidad nacional, han dicho, pará, porque ahora tenemos Netflix y se ha dejado de influir en el PBI con la producción de cine o con la producción audiovisual, entonces se empezaron a poner regulaciones, con lo cual
podría y debería avanzarse en la aplicación de los artículos de la ley que todavía están vigentes, debería volcarse la autoridad de aplicación a la independencia y sacarla del ámbito gubernamental, deberían reponerse los consejos con participación de distintos ámbitos de la comunicación y desde mi punto de vista, debería impulsarse en el Congreso de la Nación Argentina una serie de leyes que tendrían que complementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley que se conoce como de telecomunicaciones, ¿no? Porque dialogan la de la Argentina digital con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que es una compleja maquinaria que debería ponerse en marcha, pero allí tenés un presidente electo que creo que sí asume y da crédito de las consecuencias que podría implicar ir con ese poder fáctico, porque cuando hablamos de la comunicación, no es el poder fáctico comunicacional también, tiene intereses directos, por ejemplo, en el campo. Entonces, hay una convivencia del poder fáctico, no estamos hablando nada más que el comunicacional. Y ustedes ya habrán visto esos videos que andan circulando del tractorazo, de estamos al costado de la ruta, es decir, cuando tocas los intereses de la comunicación, tocas otros intereses, de la patria financiera y del agro, de ese campo que se muestra, no el campo con N, ¿no? Sino el que se conoce como el campo. Así que hay serias dificultades ahí y dicen que el 6 de diciembre se da a conocer el gabinete. Veremos si esto es así, pero no falta mucho, estamos en cuenta regresiva, ya está. Podríamos empezar a gritar 10, 9, 8 y vamos a tener certeza entonces, de acuerdo a las personas que pongan, del ámbito del que provengan, porque hay muchos nombres en juego, si realmente va a avanzar en el plano, te lo resumo. Si pone a alguien que representara o algún referente o alguna referenta del ámbito del kirchnerismo, tenés una perspectiva. Si te pone a alguien del ámbito del masismo, tenés otra perspectiva. Si pone a alguien de alguna de las provincias que hay que ver qué diálogo tienen con el monopolio Telecom Clarín o con las comunicaciones concentradas propias provinciales, es otra perspectiva. Así que, de acuerdo a quien ponga, si querés el 10, mandás un mensajito, volver a las fuentes, y en medio Cintia Otaviano, estamos en Radio Colonia M530, de 6 a 9 de la mañana, que es 550, y ahí yo te digo la posta de, che, mira, va a ir por acá. Hoy está todo abierto, porque los nombres que están en danza vienen de los distintos sectores, así que no se sabe exactamente qué va a pasar. Y Alberto ahí habrá que ver, porque fíjate, y lo cierro, Néstor Kirchner firmó la fusión, recordarán, fue uno de los últimos decretos de Néstor, yo lloré particularmente, la fusión de Multicanal y Cablevisión, ¿no es cierto? Néstor Kirchner fue el que firmó para concentrar más la comunicación, a cambio de la posibilidad de la continuidad del proyecto y de que Cristina fuera presidenta. El propio Néstor lo contó, que tenía diálogos, que tuvo diálogos con Mañeto, que Mañeto se negaba a que Cristina fuera presidenta, por mujer, pero también por la perspectiva. Entonces, recién fue Cristina la que, a partir de la disputa que plantea la patria conservadora con el campo, dice acá la disputa es económica, pero también es comunicacional. Con lo cual ella tiene ultra claro cuál es la batalla que hay que dar. Y por eso depende a quién pongan, veremos Alberto Fernández qué perspectiva desea dar en principio, pero después también prestemos atención al hombre y sus circunstancias, ¿no? A cómo van transitando esos famosos primeros 100 días, esos 6 meses, ese año, para poder tomar entonces otras decisiones que tal vez no sean las que había planteado en un comienzo. Y ahí creo que somos un activo importante. El activo de quienes defendemos el derecho humano a la comunicación, particularmente lo he dicho, la bandera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no hay que bajarla, hay que tenerla para seguir siendo ese activo que está con la mano levantada para el momento que se considere oportuno en la correlación de fuerzas. Claro, hay que combatir principalmente la comunicación y la parte judicial, ¿no es cierto? Son los que vienen, los que más fuertes están. Y los servicios de inteligencia claro, también. Claro, los servicios de inteligencia. También. César y el señor. No, me rescato del análisis que hizo Cintia, un concepto que me pareció
pareció. No lo había escuchado y te referiste como que todo es por aproximación, ¿no? Que no es tan al eje, si te interpreté bien. Sí. Me parece muy bien. Me parece que la vicepresidencia es un movimiento por aproximación y cualquier nombramiento de los que estemos por escuchar el 6, el 7, el día que sea, también quizás te faltó el 8. Por aproximación, sería un buen concepto a sostener durante bastante tiempo para tener la paciencia que hay que tener para enfrentar este entramado tan grande que ha generado, porque para ellos, para la derecha, para el conservadurismo, es fácil juntar cuentas corrientes. Para el campo popular es estabilizar ciertas ideologías, debatir ciertas necesidades seguros, qué priorizar. Es muy grande, se demora. Entonces, Alberto, yo lo veo un hombre con convicciones excelentes, el reportaje que ustedes le hicieron, los felicito a todos, creo que incluso en el rol de periodista que cada uno cumplió allí frente a él, le llegaron a preguntar sobre la autocrítica al mismísimo Alberto, la autocrítica de Cristina. Sí. Y son los hechos lo que hablan de la autocrítica de Cristina. No es su palabra diciendo, ay, sí, me equivoqué en tal cosa. No, claro. Son todos los hechos que generó desde que concibió que había que volver al gobierno, que venías al poder y estuviste muy bien también en ese momento de tu alocución que dijiste, estuvimos en el gobierno y en el poder y otras cosas. Así que, nada, felicitarlo a los dos, los sigo del tiempo y bien, no es ninguna pregunta si querés, Juan. No, la teoría de la aproximación indirecta es interesante y la puede ampliar, caballero, como parte del escenario político, ¿no? Sí, hay una cosa que es, vos decís bien lo de la autocrítica de Cristina. La autocrítica de Cristina es una autocrítica implícita, ¿no? O sea, le exigieron durante años que hiciera algún replanteo, alguna revisión sobre sus años de gobierno. Bueno, finalmente en las decisiones que ha tomado uno puede leer cuál es esa autocrítica. Y con respecto al tema de la aproximación indirecta, en realidad es un concepto de un tipo que se llama Liddell, de un tipo que era Liddell Hart, que era el mayor estratega que tenía Churchill, Winston Churchill, que decía que cuando vos a tu oponente, al ejército oponente, lo atacás de frente, lo empoderás, porque empoderás, digamos, a su columna vertebral. Pero si lo atacás por los costados, o lo atacás de manera imprevista, y si en realidad vos vas haciendo una escalada, lo vas desmoralizando. Me parece que vamos a entrar en una etapa, y coincido ahí con vos, más de ese tipo de peleas, que es quizá no ir de frente. De hecho, el otro día Alberto en la entrevista lo que decía es, nos metimos con el Poder Judicial de una manera en la que el Poder Judicial se volvió todavía más conservador. Entonces, vos lo querías debilitar y lo terminaste fortaleciendo. Y ella decía, lo mismo quizá aplique para la ley de medios, interpretada en un sector de la política exclusivamente como si fuera la batalla con Clarín. En realidad la ley fue mucho más que eso. La ley fue también la batalla cultural, que creo que hizo posible mucho de lo que estábamos charlando recién. Sin esa batalla cultural, muy probablemente el Movimiento Nacional y Popular no hubiera podido construir una alternativa política al macrismo, o hubiera sido una alternativa política perdedora. La alternativa política triunfante es una que tiene como columna vertebral, o si se quiere fuerza política, todo lo que el kirchnerismo construyó en esos años de batalla cultural, donde finalmente uno, creo que al principio yo lo decía, digo, la sociedad hoy tiene una herramienta más, y eso que yo decía, la desconfianza sobre lo que dice un diario, los medios, o lo que sea, en realidad es la incorporación de herramientas de análisis para tener una visión propia de la realidad. Si nosotros no hubiéramos dado esa batalla cultural, muy probablemente el 90% de la sociedad argentina creería que Cristina Kirchner era la jefa de una sociedad ilícita, o de una cleptocracia, y en realidad esta misma sociedad es la que ahora la consagra como vicepresidenta electa, vicepresidenta surgida del voto popular. En el medio, ¿qué pasó? Y en el medio pasó quizá el mayor legado, que fue eso que dejó la ley de medios, ¿no? Vos fíjate lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, donde no se pudieron llevar adelante procesos tan parecidos. La ley ahí no se pudo impulsar, en Chile ni siquiera se planteó. En Uruguay se avanzó un poquito y se quedó. Y ahí, vos por ejemplo en Uruguay hoy abrís el diario, cualquier uruguayo, la dirigencia política uruguaya abre los diarios y cree que los diarios dicen la verdad.
esto que digo es así patente, digamos, no tienen incorporada el chip de la deconstrucción de los títulos, de qué representan esos diarios, qué intereses se mueven detrás, qué intereses económicos, qué intereses políticos, eso no lo tienen incorporado. Y aquí sí creo que eso quedó. Me parece que hay un legado enorme, ¿viste? Porque hoy sí la gente sabe que los diarios tienen intereses que son a veces comerciales, a veces políticos, y a veces hasta geopolíticos, ¿no? Digo, Clarín es un grupo empresario, que uno puede decir es un grupo nacional, pero la sede fiscal la tienen en los Estados Unidos, así que podríamos relativizar incluso lo de nacional. Señor. Bueno, en primer lugar, expresar una enorme satisfacción por tenerlos acá, en nuestra casa, en Paraná. Porque no solo por coincidir, sino porque además son nuestro alimento cotidiano en las mañanas. Felicitarlos por el reportaje de ayer, en el sentido de que es muy difícil encontrar a periodistas que repregunten a quién ya es un presidente electo. Es muy difícil en este país encontrar algo parecido. Y ustedes son, en mi modesta opinión, parte de la media docena de periodistas de fuste que hay en Argentina. Se lo digo con toda... No se enrojece. Lo digo desde pura vejez, ¿no? Y por haber conocido muchos periodistas de este país. Lo que sí me parece que habría que destacar en esto, que me parece un hallazgo, que es mirar desde el revés de la trama que ha sido estos 12 años de kirchnerismo en el país, que fue precisamente Cristina la que, a mi gusto, con todavía mucha timidez, pero empezó a llamar al movimiento nacional y popular como democráticos, todavía con cierta timidez, pero y no es poca cosa que sea ella la que le incorpore este adjetivo, ¿no? De manera que me parece que la batalla cultural continúa, quizás precisamente para fortalecer ese democrático, y además me parece que no solo continúa porque se va Macri, pero no lo que él representa, sino porque también, a ver, hay un conjunto de cuestiones que todavía no hemos debatido como sociedad, y que es, ¿qué implica este juego de la batalla cultural? ¿Qué está en juego con la batalla cultural? Y creo que hay muchas cosas que hay que sacar a la luz. Termino desde una experiencia personal con esa política que ustedes también describieron, de lo que a veces suele transformarse el peronismo. Alguna vez, hace mucho tiempo obviamente, a raíz de un proyecto de educación popular, así que estábamos desarrollando en esta provincia, desde el gobierno, alguien me dijo: Germán, no hay que avivar a los chilenos. Y me lo dijo un típico dirigente político que alguna vez Pepe Nundi lo llamó los pillos, los culleros y farsantes de la política. Y entonces, yo nunca supe si era una advertencia o era un consejo. Creo que más bien fue una advertencia. Pero ese tipo de cuestiones está todavía en debate. Y creo que hay que ampliar el debate, y para eso hay que democratizar la política. Y y ustedes son una de nuestras reservas en ese sentido. Así que les agradezco enormemente. Te agradecemos a vos. Déjame que diga algo ahí, porque yo capaz que estuve muy duro con algún sector de la política. No, pero estuviste... No, pero hay algo que es real. La política es un oficio duro también. Ahí yo creo que lo que es más rescatable de todo este proceso, y que me parece que es
lo que uno tiene que repensar es el componente de transformación que el kirchnerismo le impuso a la política. Pero después en la política también necesitas al tipo que hace la negociación, hay que hacer la rosca, hay que acumular poder en otro lugar, digamos. Uno no puede desconocer esas cosas. El tema es si la política queda reducida exclusivamente a eso, a un simple administrador de poder no sabe para qué, más que para durar. Y después ya seguramente te va a contar una anécdota de alguien que alguna vez fuimos a proponer una serie de cosas y nos correspondió, no, nosotros podemos hacer eso, pero si hacemos eso vamos a generar mayor demanda. Y son demandas que a veces no tenemos cómo abastecer. Esta es una de las lógicas que atraviesa muchas veces la relación entre la política, sus representados. Dice bien Alberto, y yo en esto lo rescato, voy a decir, recién comentaba lo del reportaje. La verdad que también hay que reconocer el mérito al tipo de que quería asumir capaz de atender de 45 minutos y sin imponer ningún tipo de tema previo, digamos, no. Sabíamos nosotros, no le podíamos preguntar por el gabinete porque la verdad lo va a anunciar él. Y la verdad que era el cohete que le preguntáramos y que nos dijera cualquier cosa. Entonces le preguntamos sobre otras cosas, otras cuestiones, pero ahí también tiene mérito él de decir, bueno, a libro abierto, pregúntame lo que quiera y yo voy a contestar. Eso también es importante. Y sobre todo, Juan Alberto, que quizá en estos últimos años no había estado en este dispositivo, ¿no? Y que como el sargento Cruz atraviesa la línea y nos propone y le propone a otros también atravesar esa línea. Y es reconocer en Cristina Fernández de Kirchner una representación de intereses que iban más allá del personalismo de una mujer o de intereses que se expresan y se sientan representados por esa figura. Él entiende eso, ¿no? Y la verdad que en eso creo que lo pone en una categoría, a mí me reconcilia mucho con su figura, estuve muy peleado con la figura de Alberto, ¿viste? Y la verdad que ahora lo siento como una gran cantidad de argentinos cercanos. Ayer sobre todo lo sentí. Ayer también lo teníamos. Sí, muy llano, muy llano. Y después dijo algo que no es menor, dijo que yo soy un reformista. No, porque eso también es honestidad. Yo soy un reformista. Ahora, un reformista después de 4 años de Macri es el subcomandante Marcos. Pedro, y la última. Bueno, no. Cortito. Paso con el compañero. Ahí me van a decir que sobra, pero realmente agradecerle la presencia hoy. Para nosotros, más allá de haber compartido, como vos dijiste, Cintia, los años más felices, también compartir estos 4 años asiagos desde la producción periodística de ustedes con coherencia y consecuencia ha sido realmente un alimento para llegar a este momento. Y en segundo lugar, decir que esto que acabas de decir de Alberto, yo recuerdo, o he leído, digamos, Manuel Ugarte hace más de 100 años decía que lo más peligroso son los cambios a medias, porque los que van a perder privilegios reaccionan más rápido que los que van a ser beneficiados. Yo creo que eso ya está, al menos en los medios, porque uno pone TN y terminas diciendo, che, qué mal que está gobernando Alberto. Entonces, posiblemente, seguramente, él ya ha advertido eso y por eso también estos avances en la conceptualización que decía vos, Silvia, lo que decía Roberto. Y también por eso, yo quería a ver qué reflexiones surgen, pero me parece que yo decía Silvia hoy, hablaste de la lucha de clase. El peronismo en principio nunca, medio que no lo ha planteado, digamos, el peronismo planteaba otra cuestión, más bien de articulación, de intereses. Hay una cosa que creo que en estos 4 años ha estado lo sufrimos mucho, que lo sufre Bolivia, que es eso del odio que se genera en Bolivia, los indios, la Argentina, de la existencia del peronismo a los cabecitas negras, digamos. Es lo que desarrolla a veces Daniel Santoro a partir del fantasma neurótico de Gosse, de Lacan. Aclaremos que el artista plástico. Sí,
Ah, sí. Bueno, claro. Santoro Bueno. O sea, eso de que la clase media acomodada, la oligarquía, no puede disfrutar de una cosa si la está disfrutando otra. Cuando los sindicatos tuvieron la posibilidad de darle a sus trabajadores las vacaciones, o el mismo Estado, digamos, la Fundación Evita, ¿dónde goza la gente? En la ciudad feliz. Allá hicieron los hoteles. Y bueno, la ciudad feliz pasó a duplicar lo que iban a disfrutar de la ciudad feliz. Bueno, en ese momento los que creían que la ciudad feliz era solo para ellos, dejaron de ser felices porque veían al negro, que venía a disfrutar lo que era de ellos. Digo, eso tiene que ver con que Macri lo sacamos, pero la sociedad que hizo posible el macrismo está ahí, digamos, y es una cosa que nosotros no podemos desconocer, y que yo particularmente creo que tiene en la etapa por venir un desafío enorme en términos de desarmar y ir desarmando esa situación, en la necesidad de un nuevo modelo pedagógico, para lo cual no alcanza con ser 2.000 escuelas como hicimos en los 12 años, sino que va mucho más allá y haciendo un poco en el modelo, en la currícula. Bueno, eso nomás. Está buenísimo, bueno, los comentarios en general, además de agradecerles, porque es cierto que un mismo viene bien después de tantos pisoteos, ¿no? Han sido tiempos difíciles en general y yo he estado fuera de los medios 1 año y medio porque me decían, defendiste la ley de medios K, y eso como cruz. Las listas negras del macrismo que se vivieron en los distintos ámbitos, así que Cava en ese tiempo, que les digo la verdad, lloraban, la verdad, el llanto de la angustia y de la impotencia, ¿no? De la búsqueda de la reconstrucción desde ese fondo en el que duele el alma y en el que hemos perdido compañeros y compañeras. Che, se nos murieron compañeros, esto es así, ¿no? Me contaba Mica antes que acá han velado a compañeros, entonces este abrazo al final del dolor, digamos, del dolor más inmediato, porque sabemos que hay luchas que continúan, se los agradecemos profundamente de corazón, porque nos supimos hermanados y hermanadas en estos años, pero bueno, llegar a esta parte y decir, este pasito lo dimos, logramos que se fueran de la Casa Rosada, sí, sabemos que esos poderes continúan y que parte de las prácticas deben ser modificadas, ¿no? En plena etapa, a mí me han dicho muchas cosas, que las iba a contar y después me acordé que todo, qué vocación por transmitir de manera constante, ¿no? Por eso hacen falta ámbitos en los que no todo quede con ese registro y esa vocación de dejar todo grabado, porque hay reflexiones que también tenemos que hacer de prácticas propias, ¿no? Sobre las cosas que se dicen, sobre lo que se cree o no y sobre lo que plantean como límite cuando en realidad no lo es tanto, digamos. Germán, no sos el único al que te han dado esas respuestas, pero lo importante es que seguimos adelante, que esas respuestas las consideramos transitorias y no definitivas. Y lo que decís, Pedro, yo comparto profundamente la necesidad de las nuevas pedagogías, y en eso, Alberto, te digo que en esta última charla a mí me quedaron algunas cosas dando vueltas sobre... Él tiene un mecanismo propositivo dialógico constante. No es esta mirada del enemigo, ¿no? Jamás hablaría de lucha de clase, me imagino. Sino que es esta mirada de puente. Hoy más temprano decía, como buen profe realmente también es buen alumno. Vos sabés que nos cuentan que toma nota en las reuniones. Era algo de lo que a mí me cargaban todo el tiempo. ¿Por qué tomas nota? Bueno, porque estoy escuchando y esa escucha atenta se convierte en una idea para transformarla en una acción, ¿no? La palabra en latencia de la acción. No podemos pensar nada más que en la palabra abstracta. Y es interesante su cuestión propositiva, porque entonces el tipo sienta la mesa singenta.
y tal vez acá ya tengan una perspectiva incluso mayor de la que yo puedo tener. Y vos decís, la redistribución se hace con todos a la mesa, ¿no? Entonces, allí creo que tiene esta propuesta dialógica, no prejuiciosa, no condenatoria, de antemano, y en el que él da una nueva oportunidad. La oportunidad está. Veremos cómo resulta, porque también es cierto que nos preguntamos cómo es posible la redistribución a través del diálogo, ¿no? Cuando estamos hablando de poderes fácticos tan conservadores, que, como también decía la mujer de Piñera en un momento, no sé si escucharon ese audio, y vamos a tener que resignar algunos de los privilegios, ¿no es cierto? ¿Viste, verdad? La tenía clarísima. La tenía, claro. Entonces parece el asalto al palacio, ¿no? Y che, parece que vamos a tener que resignar algún privilegio, porque están todos con pipones, con manjares y el pueblo muerto de hambre. Pero bueno, son las cosas que se siguen viviendo. Entonces, en ese sentido coincido en el que parecería que se abre una nueva etapa en las reflexiones de las pedagogías que tendríamos que implementar a la hora de pensar en tender más puentes que en hacer barricadas. Hoy no podemos decir qué resultados va a tener, pero a la vez es interesante, porque siempre está esa frase de si querés resultados distintos tenés que hacer cosas distintas, entonces la invitación está hecha. Y me anoto en esa invitación, es todo un ejercicio, es todo un ejercicio, porque también recordábamos esto de la consigna histórica de la deuda con el fondo no se paga con el hambre del pueblo. Y él te la enuncia distinto. Bueno, el pueblo argentino tendrá que crecer para poder después hacerle frente a las deudas. Entonces ya en esas enunciaciones discursivas hay otros planteos. Por eso lo de la aproximación indirecta. Y es una invitación a nuestro espacio de activo tan concreto y directo, a ver de qué otra manera le podemos entrar al asunto. A ver cuáles son las nuevas pedagogías en las que podemos pensar. A ver de qué manera, con prioridades, con esta patria, este subsuelo medieval en el que nos dejan, podemos empezar a hacer acuerdos, y no treguas, sino acuerdos, estos pactos sociales que la mano, ¿no?, que tiene esto que vos decías, la articulación que ha propuesto históricamente el peronismo. Pero creo que es una tarea que tenemos por delante, porque Alberto también es un presidente electo que habla de ética. Y es una característica distintiva. Estuvimos en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, donde se presentó un libro que tomaba nota además de quienes estaban allí, las autoras, y además Enrique Minami, bueno, que ha sido cuántas veces candidato, no sé, creo que dijo 3 o más, no sé. El libro era sobre campañas electorales de agendas progresistas, y estaba Ominami que decía: yo las perdí todas, vengo acá a hablar de campañas que me salieron pésimas una detrás de la otra, pero bueno, igual les voy a hablar de eso. Y Alberto ahí dijo que, y nos dio una clase, podemos decir, de ética aristotélica y de ética keynesiana, y la necesidad de plantear en su propio gobierno cómo eran estos reclamos de, esto no lo dijo él, pero lo sintetizo yo, de síndrome de ladera llena, y que van cambiando los reclamos de manera constante, cómo hacerle frente a esa realidad, pero desde la ética de la responsabilidad. Entonces nos acerca a otras conceptualizaciones que no eran las habituales para las gobernabilidades que teníamos, ni para la mononeural de la que estamos por salir, y bueno, ¿viste? Hay gato para rato, ¿no? Haciendo lo que hay que hacer. Sí se puede. Y la mononeuralidad ha tenido acá un gran desarrollo, ¿no es cierto? Y entonces ahora, ojo, porque nos invitan a la construcción de una recuperación de la palabra política en un paradigma distinto al del kirchnerismo, no al patagónico, sino al cristinista, tal vez con algún vínculo mayor con el patagónico, pero se abre acá una nueva escenificación. Entonces, yo misma estoy en este replanteo, en esta revisión, en este repensar de las categorizaciones, no
para olvidar el fondo, pero sí para ensayar formas a las que nos están invitando. Es interesante. Aplauso. No se vayan, que ahora vienen dos bandas imponentes. Creo que no, ya se nos va el tiempo. Y además van a estar los raperos. Y pedimos nuevamente un fuerte aplauso para ellos. Ahora viene Esteban RL, Nazareno Moreno con